Hola a todos, mi nombre es Heidi Marcela Pardo Sánchez. Hago parte de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en este video vamos a tratar un poco las principales estructuras del sistema nervioso central. Bueno, entonces podemos identificar que desde la vista superior, nuestro cerebro está constituido por dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, que se encuentran separados gracias a una hendidura denominada surco longitudinal. Esto lo podemos ver desde la vista superior. Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que la unidad estructural y funcional del cerebro son las neuronas. Estas son células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información a través de propiedades eléctricas y propiedades químicas que liberan neurotransmisores. Las neuronas que los liberan se denominan presinápticas y las neuronas que reciben esta información se denominan postsinápticas. Por otra parte, se logra evidenciar también la existencia de surcos o cisuras y de protuberancias o giros que cumplen importantes funciones dentro de nuestro sistema cerebral. Desde la vista lateral se pueden identificar los surcos más importantes, como lo son el surco o cisura de Rolando, cisura lateral o de Silvio y surco parieto-occipital. Esta misma vista nos permite también identificar los lóbulos cerebrales que son delimitados gracias a dichos surcos. Bueno, entonces el primer lóbulo es el lóbulo frontal, que se encuentra por delante del surco central y por encima del surco lateral. El segundo es el lóbulo parietal, entre el surco central y el surco parietal. El lóbulo temporal se sitúa por debajo del surco de Silvio y el lóbulo occipital por debajo del surco parieto-occipital. Desde la vista medial es posible identificar el giro frontal medial, el giro del cíngulo, el surco del cíngulo, el cuerpo calloso, el surco precentral, el surco central, el surco parieto-occipital y la cisura calcarina. También es importante mencionar que los hemisferios cerebrales están formados por tres capas. La primera capa es la capa externa. Esto se refiere a la corteza cerebral, que está formada por sustancia gris, es decir, los cuerpos de las neuronas. La segunda capa es la capa intermedia. Por debajo de la corteza se encuentra una zona de sustancia blanca que está formada por los axones de las neuronas. Y la tercera capa es la capa interna, en donde la profundidad de la sustancia blanca se localiza en una serie de estructuras subcorticales que se divide en dos grandes subsistemas, es decir, los ganglios basales y el sistema límbico, que más adelante vamos a hablar sobre ellos. Bueno, como mencionamos, nuestra corteza cerebral se divide en 4 lóbulos y estos a su vez se dividen en diferentes áreas que cumplen funciones específicas. En el lóbulo frontal podemos encontrar las siguientes regiones. El giro o circunvolución precentral, denominada también corteza motora primaria, que se relaciona con el control de los movimientos voluntarios y especializados. Incluye a su vez la corteza motora suplementaria, que se encarga de la planificación de los movimientos más complejos. Por delante de la corteza primaria se encuentra la corteza premotora, encargada de guiar los movimientos y el control de los músculos proximales del tronco. En la parte anterior del lóbulo frontal se encuentra la corteza prefrontal, relacionada con las funciones cognitivas superiores, tales como la planificación, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Por otra parte, tenemos el área de Broca, que, como bien sabemos, está ligada con los procesos de producción del lenguaje. En el lóbulo parietal encontramos el giro o circunvolución postcentral, que se conoce también como la corteza somatosensorial. Esta es la encargada de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. En la corteza de asociación parietal se relaciona directamente con la interpretación sensitiva general y la noción consciente del
contralateral del cuerpo. En el lóbulo temporal está dividido en los siguientes giros o circunvoluciones: el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. En el giro temporal superior se encuentra la corteza auditiva primaria, que se encarga de la percepción consciente del sonido. Rodeando la corteza auditiva primaria se encuentra la corteza de asociación auditiva, que también recibe el nombre de área de Wernicke. Se relaciona, como ya sabemos, con la comprensión del lenguaje. En el lóbulo occipital se encuentran dos áreas: la corteza visual primaria, responsable de la percepción visual, y la corteza de asociación visual, encargada de dar interpretación a esta información visual. Bueno, con respecto a las estructuras subcorticales, entonces podemos identificar que se encuentran en el interior de la sustancia blanca y se organizan en dos importantes divisiones. Estos son los ganglios basales y el sistema límbico. Dentro de los ganglios basales encontramos que son un conjunto de núcleos interconectados entre sí, que se localizan alrededor del sistema límbico y del tercer ventrículo. Se ubican en ambos hemisferios y se relacionan principalmente con movimientos voluntarios y el aprendizaje de habilidades motoras. Los ganglios basales entonces se dividen en tres principales núcleos. El primero de ellos es el núcleo caudado, que se considera como una masa de sustancia gris en forma de C, que se divide en cabeza, cuerpo y cola. Está vinculado con la sensación de alarma y este es el encargado de identificar y regular cuando algo no funciona correctamente. Debajo de este se encuentra el núcleo putamen, que se encarga de los movimientos automatizados. Se vincula directamente con los movimientos de la cara y de las extremidades. El globo pálido posee neuronas mielinizadas que son utilizadas para transmitir la información al tálamo y a la sustancia negra. Por otra parte, la suma del putamen y el globo pálido se conoce como núcleo lenticular, que se centra en el envío de mensajes a otras zonas cerebrales. Y la suma del núcleo caudado y el putamen se conoce como neoestriado, que se encarga de recibir las aferencias del tracto nigroestriado. La segunda división importante dentro de las estructuras subcorticales es el sistema límbico. Este sistema está conformado por un conjunto de centros y estructuras que se relacionan con respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Dentro de estas áreas principales encontramos al tálamo, que se sitúa en la zona central entre los dos hemisferios. Consta de dos masas de sustancia gris en la que intervienen directamente la regulación de las actividades de los sentidos. Es decir, todos los sentidos atraviesan por esta área, menos la del olfato, pues que luego estas pasan a otras zonas específicas. Esta área también es el principal núcleo de conexión y asociación de estímulos de carácter emocional. Por otra parte, tenemos la amígdala, que se encarga directamente del procesamiento de información de reacciones emocionales. Se encuentra localizada en los lóbulos temporales y se relaciona con el almacenamiento de la memoria asociada a hechos o acontecimientos que tengan un impacto emocional fuerte. Por otra parte, el hipotálamo se considera como una de las zonas del cerebro más importantes para la gestión y coordinación del equilibrio en nuestro cuerpo. También regula actividades o conductas como los ciclos del sueño, el mantenimiento de la temperatura corporal y otros aspectos como la sed, el hambre y los estados de ánimo. El hipocampo está relacionado con la transformación de la memoria reciente a la memoria de largo plazo y también se relaciona con la memoria y orientación espacial. Por último, una de las regiones también
de este sistema es el giro simulado, que se encarga de la formación de emociones, procesamiento de datos referentes a la conducta, aprendizaje y memoria. Bueno, finalmente, pues aquí podemos identificar de manera global la estructura del sistema nervioso central, que corresponde al cerebro y la médula espinal. Entonces, cada una de estas áreas tiene unas subdivisiones que a su vez pues cumplen con una función específica dentro de nuestro sistema nervioso. La médula espinal también pues hace parte del sistema nervioso central y esta se entiende como un conducto vertebral que dirige o transmite impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios espinales, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas aferentes, donde son llevadas las sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades al cerebro, y eferentes, donde el cerebro ordena a los órganos efectores realizar una acción determinada, llevando estos impulsos hacia el tronco, el cuello y las extremidades. Una de las funciones de la médula espinal se encuentra relacionada con el control de los movimientos inmediatos vegetativos, como por ejemplo el acto reflejo, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y pues por último, la médula espinal se considera como la prolongación del encéfalo. Eso es todo. Muchísimas gracias.